Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Jesús Rodríguez y en los últimos meses pareciera que todos los temas que están sonando en las empresas tienen que ver con hacer IA. Todas las empresas están pidiendo hacer AI de alguna forma. Algunas saben para qué, otras no tanto. Así que hoy vamos a estar hablando de Gen AI, sin magia, sin humo, sin PowerPoint. Y para esto hoy nos acompaña Rona Mijares, alguien que no solo habla de la IA desde la teoría, sino que ha construido y liderado estrategias de IA en organizaciones grandes, complejas y con realidades muy distintas y diversas. Rona, gracias por acompañarnos. Para partir, me gustaría darte un espacio para que nos contaras un poco de ti. Bienvenida. Gracias, Jesús. Nada, me presento. Yo soy Rona Mijares. Soy ingeniera en informática. Soy venezolana. Tengo más de 20 años, me atrevería a decir un poco más de 20 años de experiencia en lo que es en el área de tecnología. Tengo ya 10 años acá en Chile. Mi perfil ha venido evolucionando. Yo inicié desde lo más básico, desde atención al cliente. Recuerdo que trabajaba en atención al cliente en NIC Venezuela, todo lo que es la gestión de los dominios www. Luego fui evolucionando lo que era soporte técnico y me fui integrando todo lo que era el área de sysadmin y operaciones. En algún momento, antes de venirme a Chile, trabajaba en el Banco Mercantil, donde mis funciones eran básicamente asociadas a lo que era el rol de seguridad perimetral. Ahí nosotros teníamos una administración de lo que era firewalls, load balancer, y el impacto era muy grande. Cuando me vengo a Chile, entro directamente a yapo.cl, que básicamente, bueno, yo creo que tú lo conoces, tú también lo conoces, Jesús. Ahí me empiezo a desenvolver en todo lo que es el área de administración de sistemas y empiezo a explorar lo que vendría siendo el rol de DevOps. Para ese momento, que fue en el 2015, se empieza a identificar lo que es el hype de lo que es la migración a la nube. Y en ese momento lo encontré súper interesante y me pasa que lo que ahorita se está viviendo con IA generativa en algunas de sus aristas conversa con ese hype que se presentó en aquel momento. Y básicamente es porque cuando hablamos de estrategia, bueno, cuando se empiezan a presentar cuáles son los beneficios de una solución que permite habilitar a una compañía para entregar más valor al cliente o al negocio, ya hay que hacerlo de manera controlada. Y recuerdo que en ese momento en la nube, en algunos casos no había control, se generaban N cantidad de soluciones o N cantidad de recursos y cuando íbamos a ver la cuenta, nada. Entonces es como, sucede algo similar cuando uno empieza a hablar de estrategia. Luego de Yapo tengo la oportunidad de irme a Cuprum, AFP y Principal. Ahí empiezo también a desarrollarme en todo lo que vendría siendo. Sí, continúo con todo lo que es el área de DevOps y empiezo a liderar equipos. Luego de ello tengo la oportunidad de irme a Engineer Manager dentro de lo que es Walmart. En este caso, uno de mis roles era el nexo entre lo que se estaba haciendo en Walmart Internacional o Walmart Global Tech y lo que nosotros teníamos y estábamos operando dentro dentro del ecosistema de Chile. Y básicamente nosotros éramos administradores y manteníamos la gestión y operación de sistemas de mensajería, por ejemplo, Kafka, que son sistemas que son cross y que son súper críticos para la operación de los negocios, y estamos hablando hasta el punto de los negocios físicos. Luego de ello, bueno, me invitan a ser partícipe de lo que es el equipo de plataformas corporativas en Falabella. Entro como Engineer Manager también, como Tech Manager en este caso. Lidero todo lo que es la primera línea de atención operativa en términos de SRE, de las plataformas que hoy en día son parte de la línea de todo lo que es el ciclo de desarrollo del software. Y a partir de mediados del año 2025, se empieza a identificar que hace falta la generación de una estrategia de IA generativa para una empresa tan grande como Falabella. Ahí me dan la oportunidad y bueno, ahí han pasado 6 meses, han pasado muchas cosas, ha habido muchísimo aprendizaje. Ahorita estoy en Falabella, es una empresa súper grande, pero en términos generales, en términos cuando nosotros, a mí me toca mantenerme actualizada de la literatura, porque esto es algo nuevo, no para Falabella, no para Yapo, no para un banco tan grande, el Mercantil en Venezuela, por ejemplo.
esto es nuevo para todos. Esto es nuevo para una empresa como Google, esto es nuevo para una empresa como el ecosistema cloud de Microsoft, que viene siendo Azure. Se están generando N cantidad de soluciones en las cuales uno tiene que mantenerse al día. Hay mucha deprecación de modelos en los cuales uno se tiene que mover muy a ese ritmo o tiene que garantizar al menos estar preparado de ese continuo movimiento. Entonces, creo que igual ya empecé como a abrir esta conversación, pero básicamente nada, ese es como un poco mi trayectoria en el área de tecnología. Muchas gracias, Rona. Muchas gracias por compartir esa tremenda trayectoria. Eso, como decías tú, más o menos 20 años de trayectoria. Me imagino que han representado desafíos, tratar de mantenerse actualizado, pero también ver pasar muchas olas, ¿no? Olas a las que efectivamente decir, a esta me subo, y de repente algunas ser criterioso y decir, en esta quizás no tanto, no la veo volar. Y mirando un poco tu trayectoria, tu recorrido profesional y los roles que has asumido, ¿no? Cómo ha ido de alguna manera evolucionando y dando esos saltos en tu carrera, ¿qué momentos o decisiones crees que marcaron de alguna manera tu forma de ver hoy la IA en general y su impacto en las organizaciones? Eh, Más allá del hype, que eso es lo importante, o sea, cuando tú ves el hype de lo que está sucediendo y hoy en día pasa mucho de manera generalizada con las comunicaciones. Uno ve que va cambiando, uno ve que te estás quedando atrás, uno está viendo como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estoy montada en el auto? Y quizás eso es una ansiedad natural que puede tener una empresa de cualquier tamaño. Entonces, ahí es sentarte como un step back, ya. Vamos a entender primero qué es lo que es IA generativa. Pasa mucho y aquí trato siempre de reforzarlo. En algunos casos uno tiene que hablar el idioma de la otra persona y para facilitar la conversación tiene que como salir como de esa mirada que uno tiene porque se habla de IA, pero en realidad el hype ahorita no es IA. O sea, sabemos que IA es el padre, es el que se encarga, el que eh, es esta rama de la informática que en realidad tiene muchísimo tiempo y a través de la cual lo que se busca es crear sistemas que emulen el comportamiento humano. Y a nosotros lo conocemos hace tiempo. De ahí salen ramas también como Machine Learning, que también se han venido operando desde hace muchísimo tiempo. Pero cuando nos vamos a IA generativa empezamos a ver el valor desde un punto de vista diferente, donde básicamente se genera contenido. Y es una evolución. Entonces es como, ya, sí, ok, IA. Bueno, vamos a hablar de IA y lo entendemos como IA generativa. O vamos a hablar de IA generativa y lo vamos a entender como IA. Pero realmente, ¿qué es? Yo creo que esa es una pregunta importante y yo creo que es la primera pregunta que se tiene que hacer cualquier persona que realmente quiere sacarle el mejor provecho. Es como, ¿qué es IA? ¿Para qué me sirve? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo puedo sacar provecho? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cómo puedo yo utilizar esta capacidad para poder generar mayor productividad o como para yo poder generar mayor ingreso o cualquiera sea el objetivo de cualquiera que sea la empresa que hoy en día lo quiere implementar? Entonces, yo creo que respondiéndote a tu pregunta es un step back y entender primero qué es IA y qué de lo que se ofrece, cómo yo le puedo sacar el provecho. Porque si nos vamos en las redes sociales, es la generación de una imagen bonita, yo en el Tumbutú montada en una montaña. No, o sea, hay cosas que realmente hay que saber y hay que entender antes de tomar una decisión y lanzarse en toda esta carrera, porque esto es una carrera y esta carrera yo creo que va a ser un maratón de N cantidad de años más que kilómetros. Súper, súper, gracias, Rona. Igual, bien interesante lo que comentas, ¿no? Como el separar el hype un poco la realidad y el verdadero significado. Hoy día estamos viendo, voy a decir como en dos olas que parecieran estarse moviendo como a velocidades distintas, quiero decir. No, por un lado, la adopción de ella en la sociedad, cómo nos está impactando como individuos en nuestro día a día, cómo está cambiando la forma en la que interactuamos, en la que incluso consumimos el Internet, ¿no? Y de esto hay muchísimos casos. Pero después, como dicen, otra cosa es con guitarra, cómo se ve en el mundo corporativo, ¿no? Y ahí voy a separarlo en dos preguntas. La primera es, en general, sentimos que hay mucho hype, vemos mucho hype. Para nosotros es frecuente estar en conversaciones donde de repente algún director te dice, oye, yo no sé para qué sirve la IA, pero mi empresa tiene que tenerlo. ¿A cómo está el kilo?
Entonces, Ujú. hay muchas compañías diciendo, queremos hacer IA, queremos hacer AI first, que eso es como la nueva, pero en tu experiencia, en lo que has visto hasta ahora, en esta trayectoria, en este viaje, ¿cómo tú crees que se ve el éxito real? ¿Dónde está el verdadero beneficio para las organizaciones en una estrategia en AI específicamente? Sí, me da risa porque tú dices AI First y Microsoft tiene un término que se llama Frontier Firm y es básicamente lo mismo, solamente que para darle marca al nombre, muchos de los, eh, muchos de los frameworks y mucha de la documentación de lo que he visto, porque como te digo, me toca leer mucho y me toca estar al día de lo que está sucediendo cuando hablamos de framework de IA generativa. Básicamente es como, fundacionalmente buscan lo mismo. Ahora, ¿cómo se mide el éxito de lo que viene siendo o de cómo se mide el éxito de estrategia generativa dentro de una corporación? Yo me atrevería a decir cuando ya está implementada como una capacidad. Cuando ya está implementada como una capacidad que todos los integrantes de esa compañía, organización, puede ser un startup, puede ser algo chiquito, puede ser grande, vean a lo que es IA generativa como un habilitador. Es como, no es el que te va a dar la solución, es el que te va a ayudar a generar la solución. Entonces, cuando esto se convierte en una capacidad organizacional, donde todos sabemos cómo podemos utilizarla, cuál es el beneficio que me va a dar, cómo voy a medir el impacto de manera más que natural, sino más bien con la menor fricción posible, ese es en el momento donde tú dices, ya, yo sí puedo declarar, o al menos estoy más cercano al KPI del éxito de una estrategia de IA generativa. Y que insisto, independientemente del tamaño o del rubro del negocio donde se quiera abordar una estrategia de IA generativa. Y eso es un componente muy grande. O sea, decir que la IA generativa ya se sienta como una capacidad organizacional, eso es un camino muy largo. Eso es un camino muy largo en el cual también, y aquí yo lo digo personalmente, uno tiene que manejar la ansiedad, uno tiene que estar claro de que también dependiendo del tamaño de la organización, algunos procesos pueden ser más rápidos y otros pueden ser más lentos. Entonces, ahí también influye el tamaño, porque es hasta dónde quiero llegar, a quién tengo yo que garantizar que conozca lo que se está haciendo y más que conozca lo que está haciendo, que sepa sacarle el provecho. Entonces, respondiendo a tu pregunta es cuando se convierte en una capacidad organizacional. That's it. Perfecto, mira, súper clave eso. Y justo quiero recaminar sobre algo que comentabas hace un momento que no es trivial, ¿no? El esfuerzo que implica justo hacer eso, de convertirlo en una capacidad. Yo creo que una de las cosas como interesantes de estas herramientas de IA que usamos en el día a día es esta sensación de como de la facilidad de adopción, ¿no? Vas, por último, te pagas una suscripción de $20 y ya tengo IA. Ujú, Y hemos visto como muchas organizaciones como saliendo desde la posición de, ok, el primer paso de nuestra estrategia de First es compramos todas licencias de, ponga usted la herramienta aquí que más le guste, de $20. Pero ujú. efectivamente incorporar capacidades de IA o convertir la IA generativa en una capacidad requiere desafío y uno podría pensar que hay una correlación entre el tamaño de la organización y el tipo de desafíos, Ujú. ¿no? Entonces, te lo pregunto a ti, ¿no? Como en una organización con grupos tan grandes, en varios países, con esa variedad de líneas de negocio, de verdad, ¿qué es lo más desafiante? ¿Qué es que uno no ve en la presentación o en el post de LinkedIn, pero que efectivamente en el día a día es lo que se sufre para construir esa capacidad en la organización? Yo no lo veo tan así. Obviamente, dependiendo del tamaño, seguramente hay mayor complejidad, pero cuando uno define o uno pone como un endgame o una meta de esto se tiene que convertir en una capacidad, los criterios tienen que ser los, o al menos yo veo que los criterios no debieran de variar. Lo que sí puede cambiar es quizás el roadmap o el tiempo en el que yo voy a ir más cercano a esa meta. Pero en términos de qué es lo que tengo que garantizar para llegar al punto donde yo quiero declarar, donde, bueno, sí, ya llegamos, no al 100%, pero llegamos, deberían de ser los mismos. Y esto va en conjunto donde, justo el ejemplo que tú dices, bueno, somos una organización de 100 personas, a todos le vamos a dar una licencia de, póngale el nombre de la herramienta que usted quiera, a $20. That's it. No es eso. Para nada, o sea, no para nada. Obviamente hay un porcentaje, Un paso. pero es mucho más allá de eso. Es
entrenar a la persona que lo va a hacer, identificar qué es lo que va a hacer, empezar a medir cuáles son los KPI que se van a cumplir a través del uso de esta herramienta. Hay unos puntos súper importantes que se tienen que garantizar y es parte de la sensibilización y que aquí sí conversa directamente con lo que es IA generativa, que es todo lo que es Responsible AI. Es como todo el contenido, los guardrails, todo el contenido que se genera allí. Entonces, si te fijas, no es solamente la tecnología. Pasa que como IA o IA generativa es un término que se asocia a tecnología, en algunos casos hasta alguien que no es tecnólogo puede generar cierta rechazo ante como, mira, vamos a utilizar IA generativa, es como, no, yo no soy del área de tecnología y realmente no me interesa. O también puede generar como muchísimo más engagement. Pero cuando hablamos de IA generativa no es solamente la tecnología. Y hay un punto, y al menos como yo lo veo, hoy en día lo veo, hace 6 meses lo veía de manera diferente, es cuando uno arma la estrategia, lo ideal no es poner en el centro o priorizar lo que es la tecnología, la solución, la licencia. No, o sea, es verlo 360 e incluso verlo como algo que va a impactar a diferentes áreas, no solamente a los equipos tecnológicos que se van a encargar de operar, de generar, de desarrollar y de mantener soluciones de IA generativa, sino algo en lo cual todo el ecosistema tiene que garantizarse. Entonces, como te decía, por ejemplo, el tema de Responsible AI, aspectos de seguridad, hay un punto súper interesante que es todo lo asociado legal. Todo lo asociado legal con IA generativa es muy interesante porque, por ejemplo, hoy se genera una imagen y no sabemos quién es el derecho de autor. Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero es como, es tan base como eso, porque cuando no es IA generativa, el derecho de autor es el creador de la obra. Ah, pero cuando es IA generativa, ¿quién queda? ¿Quién es? ¿Estoy permitido para poder utilizar esa imagen y decir que fui yo o decir que fue la organización? Entonces eso es un conjunto, es un rompecabezas. Al final yo lo veo como un rompecabezas, pero donde tecnologías no es que pese tanto más que las otras áreas que se tienen que cumplir. Y también hay un punto, hay uno de los aspectos muy relevantes y yo creo que a mí es uno de los que más, con los que siento como más, llamémoslo cariño, y es que la forma de trabajar cambia, la forma de trabajar cambia y aquí empezamos a hablar de digital transformation, de cambio cultural. Y si te fijas, ya esto obviamente está basado en la tecnología, pero la forma en cómo tú trabajas, la forma en cómo tú redactas un correo, la forma en que tú entras a una reunión y tienes un asistente que te va, asistente con IA generativa, que te va armando la minuta, que después te genera los entregables, ya no es lo mismo a que, pucha, yo tengo que entrar a esta reunión, entonces tengo que estar pendiente, cambia mi foco, no puedo estar pendiente de lo que está diciendo mientras estoy anotando. Entonces, hay un cambio en la forma en que se trabaja. Y aquí estamos hablando de herramientas de usuario final, pero obviamente hay un ecosistema muchísimo más grande de soluciones que se pueden implementar a mayor escala en el día a día laboral de empresas que son físicas. Por ejemplo, no sé, una empresa automotriz. Te cambia 100%. La persona que está haciendo una actividad directamente en una fábrica ya seguramente no lo va a hacer. Y aquí empezamos a hablar de digital transformation, de cambio cultural. Y entre eso es, hay un mundo allí muy grande que también se tiene que garantizar porque hay que entregarle las herramientas a la persona, hay que acercar a la persona, pero siempre desde la apertura y siempre desde también el criterio de hay una responsabilidad asociada a la explotación de estas capabilities, que es bien asociado con lo que es seguridad, con lo que es legal, con lo de garantizar también todo lo que es la privacidad de los datos. Entonces es algo muchísimo más grande. O sea, a lo que voy y para resumir, es no pensar que tecnología pesa más que otros criterios que hay que siempre tomar en cuenta. Gracias, Ron. Eso es un temazo el que acabas de poner en la mesa. Yo te escucho y no puedo evitar como verlo como una correlación, como hablamos hace un rato de estas olas, con, voy a citar algo que comentabas hace un rato, ¿no? Como la época de los Journey to Cloud, cuando empezó este hype de la nube. Y de alguna manera eran desafíos
en orden de complejidad un poco menor, pero era un poco un desafío parecido, ¿no? Todo el mundo pensaba que el tema de la nube era solo un tema técnico y después cuando Ujú, tenías el desafío de abordar la organización te encontrabas que había un tema financiero, que ahora había que tratar todo como OPEX, que había que cambiar la forma en la que desarrolla, que era una especie de cambio de paradigma. Ahora, ujú. pensando en la IA, que es exponencialmente más compleja, que está teniendo un impacto exponencialmente más fuerte en la sociedad y en las organizaciones, ¿no? Como está cambiando la forma de trabajar, como decía hace un momento. ¿Cómo ves un poco el futuro, ¿no? ¿Dónde estás viendo tú que, por ejemplo, hoy estamos subestimando o se podría estar tendiendo a subestimar la complejidad especialmente? ¿Dónde tú dices, ok, estamos, por ejemplo, este componente de la ética, este componente de la forma de trabajo, este componente quizás más como de los procesos, Ujú. y el error más común tiende a ser como poner la tecnología en el medio. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esto, no? ¿Cómo lo has visto en la industria? No solamente en tu trabajo actual, sino más bien como también, como contás, te ha tocado mantenerte mucho al día de lo que está pasando allá afuera. Ujú. ¿Cuál es tu visión al respecto del día de hoy? Mira, casualidad, ayer estaba leyendo un informe de BCG, ayer, antes de ayer, para entender un poco cuál es el trending de la inversión financiera en IA dentro de las empresas de diferentes rubros. Y ese informe decía, bueno, hay un aumento, creo que es como de un punto, de un 1% de la inversión del 2025 versus la inversión que se está haciendo en IA generativa en empresas de diversos rubros, tecnología, retail, comunicaciones, automotriz, etcétera. Eh, y también ese informe hablaba, porque es una encuesta que ellos hacen a N cantidad de CIOs o CTOs around the world, no sé cuántas empresas o cuántos roles entrevistaron, y todavía hay cierto incertidumbre o rechazo desde estas líneas, desde estas empresas, a abordar IA generativa como una capacidad dentro de una empresa. O sea, obviamente es como un 90-10 o un 95-5, pero ahí tú ves donde, bueno, no todo el mundo realmente piensa que la IA generativa va a poder apalancar o agilizar el objetivo del negocio independientemente de la empresa que fuese. Entonces, ¿qué sucede? Otro punto importante, el retorno de inversión. Cuando tú me dices cómo yo lo veo más adelante, resulta que los cálculos de retorno de inversión por lo general son a un año o a 3 años. Como esto es tan nuevo, por ejemplo, en mi caso, no sé, yo empecé a trabajar o a ver este tema hace un año, hace 6 meses. Yo no puedo decir, pucha, yo te puedo mostrar este retorno de inversión inmediatamente porque me tienes que dar más tiempo. Entonces, claro, la evolución de lo que es la integración de IA generativa como una capacidad va a depender de los resultados que se van a ir dando en el tiempo, en un año, 2 años, 3 años. Hay reportes de McKinsey donde ellos muestran como una variación en términos de, mira, el retorno de inversión que nosotros estamos viendo de empresas que ya invirtieron desde hace 3 años no se acerca tanto a la realidad que de repente se está mencionando, donde el retorno de inversión va a ser, no sé, 100%, no, ese número no es tan cercano a 100, sino es mucho más cercano a, no sé, 30%. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que donde vamos a estar en 3 años va a depender mucho del resultado que se va a entregar con estas capacidades. Sí creo que vamos a estar ya sumergidos en todo esto, que obviamente va a haber un beneficio. De eso sí, no tengo duda, pero siempre va a depender de cómo se adopte, de cómo se gobierne, de cómo se maneje. Entonces es como, eso es lo que te puedo decir, es como, sí lo veo, obviamente hay un beneficio asociado a ello, pero siempre va a depender de cómo se va a disponibilizar, cómo se va a utilizar, cómo se le va a sacar el provecho. Bien, gracias, Rona. Y justo aquí quería preguntar, esta pregunta quizás es más como a título personal, quiero saber tu opinión, más que quizás como alguna base académica detrás de esto. Cuando partimos con este hype de la IA, partimos con
haciendo promesas que no estábamos tan seguros que como industria, quiero decir, no, la industria haciendo promesas que no sabía si iba a ser capaz de cumplir, esto que acabas de contar hace un momento. Y ahora, el año pasado fue un año bien interesante, ¿no? Empezamos a ver algunos papers, algunos estudios, por ejemplo, el famosísimo del MIT diciendo el 95% de los pilotos, de los proyectos no pasaron del piloto. O recuerdo esta promesa como del 10X developer del que todos hablaban. Y la verdad salió un estudio a finales del año pasado de GitHub diciendo, mira, la verdad es que en muchos de los equipos se lograron como eficiencias del 30% y en otros incluso hubo una reducción del performance del equipo, ¿no? Por distintas razones. Y mi pregunta para ti es, como viendo esta como especie de dicotomía de las realidades, ¿cómo te imaginas que esto podría afectar, ¿no? Especialmente en la confianza que están teniendo las organizaciones en esta ola de la IA? Sí, esos dos informes los recuerdo claramente porque me los leí de punta a punta. Y hace todo el sentido. Yo creo que esos números nos sirven a nosotros también como una bajada a tierra, una vuelta a la realidad, porque uno va tan enfocado en, bueno, esto hay que hacerlo funcionar, que tiene que ver qué es lo que está sucediendo y cuáles son esos resultados y ver si conversa con lo que nosotros también, con lo que uno está midiendo. En relación a lo que dices de los pilotos, es cierto, pero también hay un factor allí súper importante. O sea, cuando hablamos de temas de gobierno, hay que dejar el espacio a la innovación. Y cuando vamos al espacio de la innovación, no es solamente innovar por innovar, sino innovar y medir. Entonces, eso ayuda a poder garantizar, bueno, sí, hay un espacio para pilotear, pero también tiene que llegar un punto donde se tiene que tomar la decisión de, ok, vamos a seguir piloteando, esto falló, esto no funcionó, esto sí funcionó. Entonces, ahí es importante lo que es la medición, o sea, la medición continua, es hasta qué momento. Uno de los puntos que tú acabas de mencionar es, ok, vamos a irnos con IA generativa, pero también setear las expectativas de qué riesgos yo como empresa, independientemente del tamaño que fuese, estoy dispuesto a tomar. Y eso ya conversa también con temas de metodologías, donde obviamente va a depender de quién esté llevando la estrategia, pero siempre impulsando, y aquí sí es como una recomendación profesional con mi nombre, y es garantizar o que se esfuerce el valor, pero por el fail fast. O sea, tú vas a probar, está bien, pero tienes que medir inmediatamente si esto funciona o no, porque siempre va a quedar un aprendizaje de poder probar. Entonces es como, bueno, sí, yo estoy dispuesto a asumir este riesgo, pero siempre con un mindset de fail fast, pero lo core allí, y yo creo que para mí lo más importante es la medición. Es siempre tener en la mano cuál es la medición. Bueno, lo que dice el informe del MIT, que lo estaba viendo y no es el MIT, o sea, es el MIT, pero es un laboratorio del MIT. Quien lo firma es un laboratorio del MIT, que no me acuerdo cómo se llama, pero volviendo al punto, es claro, ellos tienen una medición y ellos pueden determinar que ese es el 80%, pero eso puede cambiar dependiendo de cómo se esté gestionando de repente desde cualquier otra compañía. Entonces, ¿cómo sabes tú eso? Bueno, con la medición continua. Lo que dices es el 30%, la productividad. Supone que estos asistentes de código aumentan la productividad en un 30%. La forma, y ahí yo sé que estoy mencionando mucho referencias a otras consultoras, pero la fórmula de medir la productividad para lo que son las soluciones de IA generativa, de acuerdo a McKinsey, son 1 millón, son muchísimas. Entonces ahí es como ya, ¿cuál yo como mi empresa y Dynamic Dev voy a utilizar? ¿Cuál va a ser mi framework de medición? Porque para ti puede ser un 30%, puede ser un 10%. Entonces hay un punto también importante de este 30% que tú estás mencionando, y es que ¿cómo garantizas tú de que realmente se esté generando productividad? Porque tú puedes, lo que conversábamos al inicio, tú disponibilizas la herramienta. Bien, ahí pudiste llegar al 30% sí o no, de acuerdo a la cantidad de recomendaciones que te va haciendo la solución, y tú estás viendo, o tú vas viendo la cantidad de merge requests o lo que sea. Pero no es solamente entregar la herramienta, es hacer el acompañamiento, es hacer el entrenamiento, es tener esos espacios. Hay un punto importante de las comunidades. Bueno, hay una comunidad de desarrolladores que van conversando acerca de cómo le están sacando el mejor provecho. Entonces, no es solamente el 30% por el 30%. Para mí puede ser 30%, en mi caso, para tu caso puede ser un 100%, porque tú estás
aplicando unos mecanismos de aprendizaje, de training, de cultura para maximizar el uso de este tipo de soluciones. Entonces, sí, yo creo que esos números a nosotros nos sirven, puede ser de referencia, pero no es que tiene que ser una realidad, no, para nada. Pero lo que sí tiene que ser una realidad y es algo que uno tiene que garantizar es la medición continua que te permita a ti tomar las decisiones correspondientes al momento, en el momento que corresponda. Entonces, como, ya, yo estoy viendo que aquí esto, de acuerdo al framework con el cual yo voy a decir que voy a aumentar mi productividad, no estoy llegando ni al 20%, tomar la decisión de manera inmediata. Entonces, es como el acompañamiento, pero siempre con la medición. La medición es core, es como todo, o sea, en cualquiera de los casos, o al menos yo sí soy muy evangelista de ser data driven. Es como, bueno, vamos a revisar esta data de estos resultados y tomamos la decisión en el momento que corresponde y no esperar, no alargar tanto si es algo también de decir, levantar la mano y decir, mira, sabes que esta tecnología no funcionó, se hizo una inversión grandísima, quizás debamos de cambiar. Entonces, la medición yo creo que es un punto clave, es un punto clave y aquí estoy hablando de toda la estrategia, no Estupendo. solamente para tecnología, sino para todo. Que tiene mucho sentido, ¿no? Como dicen, dato mata relato. Y Claro. claro, y en esto que cuentan, ahí igual mientras ibas como contándonos, lanzaste algunos tips, ¿no? Como capacidad de medir, como hablabas de esta cultura de failsafe. Pero si hoy, te lo pregunto de esta forma, ¿no? Cuando miras una organización, cualquier organización, como que la miras desde afuera, ¿qué dimensiones de esa organización observas para poder decir, mira, la verdad, esta organización está en condiciones de poder como intentar como adoptar capacidad de inteligencia artificial o decir, oye, ¿sabes qué? Aún está muy verde, quizás le falta A, B o C. Yo creo que con el tema de IA generativa todos estamos verdes, porque es algo nuevo. O sea, como que no ha pasado tanto tiempo para que tú digas, ya, o sea, quizás este sí tiene más capacidades. Eh, pero tratando de responder el planteamiento que tú estás haciendo, quizás dependa de la madurez tecnológica que tenga la empresa. Y con esto no quiero no quiero darle mayor valor en comparación a los otros a la tecnología. Pero, por ejemplo, cuando mencionamos el tema de la migración a la nube, de todo lo que es el ecosistema de la nube, en algunos casos puede que haya un gobierno implementado donde se lleve el control, donde haya un design by security, donde se garanticen los aspectos de arquitectura, donde tú digas, ah, bueno, esto me puede ir diciendo que esta empresa está un poco más preparada para abordar lo que vendría siendo IA generativa. Entonces, claro, cuando hablo de gobierno cloud, estoy hablando de gobierno tecnológico que también debería incluir todo lo que son los aspectos financieros, los aspectos de FinOps. Entonces, yo creo que pudiendo responder a tu pregunta, yo diría que cómo están en el nivel de madurez de gobiernos, de ecosistemas, en el cual la mayoría estamos, me atrevería a decir, cloud. Ok, Porque ese gobierno que está allí, al menos en términos de criterios que se tienen que garantizar, también se tienen que garantizar dentro de IA generativa, obviamente con las diferencias que correspondan. súper. Queda clarísimo, gracias Rona. Y ahora justo que hablas de gobierno, esto es un tema que hemos venido conversando, yo diría que los últimos meses con muchísima frecuencia. Hoy vemos a gente en todos lados, ¿no? La conversación agéntica está re de moda y eso viene acompañado de ciertas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que más llama la atención, una de las características de esta subola de la GenAI que más llama la atención es voy a decir como la facilidad que están poniendo como las Big Tech, los Hyperscaler en permitirle a los usuarios, a las personas, poder crear sus propios agentes, poder implementar agentes, ¿no? Como hay una inversión ahí importantísima, ¿no? Estos Agent Studios, todo este montón de SDKs como low code para hacer agentes. Mi pregunta, como un poco tratando de como remontarme a esta época del famoso Shadow IT, ¿ves algún riesgo como una expansión descontrolada, como una especie de Shadow AI dentro de las organizaciones, ¿no? Donde las áreas empieza a aparecer como toda una serie todo un ecosistema de IA salvaje. Sí, definitivamente sí. Pero es que va a depender.
de el nivel de madurez y control. Hay gente a la que no le gusta la palabra control, pero es el nivel de control a través del cual se entregan las herramientas a las personas, equipos o colaboradores que puedan explotar estas capacidades. O sea, si yéndonos al ejemplo de la nube, si tú generas un resource group en Azure y lo entregaste y no haces seguimiento de nada de lo que está allí y puedes generar N cantidad de soluciones. Algo similar pasa con lo que es el mundo agéntico. Si tú tienes la llave abierta y no tienes ningún gobierno y ningún control, obviamente se va a generar un universo de agentes que seguramente tengan el mismo fin, es donde se dupliquen esfuerzos, donde se duplique inversión. Entonces, la respuesta básicamente sí, pero va a depender del control que exista actualmente a esas tecnologías que te van a permitir generar agentes. Yéndonos ya exactamente a lo que vendría siendo la generación de agentes con IA generativa. Entonces, si no hay un gobierno, si no hay un control, va a suceder eso. Pero si hay un gobierno, si yo tengo hoy una plataforma agéntica de estas que conocemos que ya hay en el mercado, o tengo desarrollada una plataforma agéntica in-house, donde solamente yo puedo siempre, aquí si es un paréntesis, como que esto sí es un statement mío, es como cualquier política que se genere tiene que ser automatizada porque si no es letra muerta. Entonces, si yo tengo una plataforma agéntica donde yo diga no, donde se declare que solamente se pueden generar o desplegar agentes bajo estas condiciones, no va a pasar. O si pasa, esta plataforma agéntica va a tener el control y me va a entregar a mí o va a entregar a los equipos correspondientes la vista en relación a, bueno, hay un crecimiento masivo, hay que entrar a ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son las condiciones a través de las cuales yo estoy permitiendo la generación de los agentes y permite hacer como ese damage control, okay. Pero ya vendría siendo después. Pero va a depender del control que tú tengas en el momento en el que tú permitas que se puedan ir generando agentes. Puede ser descontrolado si nunca tuviste un gobierno automatizado, o puede ser si hoy en día, por ejemplo, tú dentro de Dynamic Dev o se genera, creas una nueva empresa, pero lo creas con los controles necesarios, no te va a pasar. No te va a pasar porque no vas a permitir, no está permitido a un usuario final desplegar un agente sin que haya pasado por ciertos criterios de evaluación previos. Clarísimo. Hace un momento decía algo interesante, ¿no? Como control, y a veces gobierno suena como a freno generalmente. La gente, tú no escuchas esa palabra y mucha gente le genera como anticuerpo. Como que esta sensación de que puede tender a matar la innovación. Entonces yo te pregunto, Rona, desde tu perspectiva, de tu visión y tu experiencia profesional, ¿qué características tiene un modelo de gobierno, en este caso de IA o de GenAI, que de alguna manera acompañen la innovación en lugar de bloquearla? En ese caso, ahí yo lo veo como diseñar el gobierno como infraestructura, no tanto como control administrativo, o al menos declararlo de esa manera quizás no te genera tanto rechazo, porque como te digo, la palabra control, la palabra gobierno es como, ya van a venir y me van a aumentar mi tiempo de delivery, voy a tener que ir a pedir permiso, entonces no se trata de eso, obviamente sí tiene que haber un control, pero bueno, diseñando lo que es el gobierno como infraestructura. O sea, básicamente desde allí, donde se declaren cuáles son las reglas automatizadas, las reglas bien claras, que estén automatizadas y muy importante, que sean comprensibles. Yo creo que eso nos permite a nosotros innovar sin aumentar los tiempos de innovación de los equipos que quieran ser partícipes de ello. Obviamente siempre entregándoles un ambiente controlado. O sea, aquí me estoy yendo a un ejemplo más real, en el sentido de disponibilizar sandbox. Ya yo te voy a disponibilizar un sandbox con estas políticas organizacionales, con este TTL, este Time to Live, va a tener un solo mes y los resultados los tienes que entregar en tal sitio. Entonces, siempre que estén controlados, yo creo que eso nos ayuda a nosotros a poder avanzar en conjunto y no generar ese rechazo. Y hay un punto súper importante que lo mencioné al inicio, el acompañamiento, el training, la cultura. Ese acompañamiento es donde, ok, sí, vamos a tener un gobierno como infraestructura, pero estos son los beneficios, entregar los beneficios, siempre tener esa comunicación
Yo creo que el tema de la comunicación, y para mí el tema de la comunicación es en realidad el 90% de los problemas del mundo son comunicación, Claro. pero es eso, es como ven y te invito. Siempre también como en el momento en el que uno decide diseñar, implementar y poner a operar una solución, yo creo que es importante que uno sea el primero que la opere para poder entender que al momento de que tú lo vas a entregar, tú vas a saber qué es lo que le va a doler a esa persona y tú lo vas a poder resolver antes. Entonces, cuando hablamos de un gobierno como infraestructura, es no solamente declararlo, sino probarlo y ponerse del lado de la otra persona que lo va a utilizar o que lo va a consumir o que lo va a operar. Entonces, y aquí me estoy saliendo un poco de lo que vendría siendo la tecnología per se, sino el acompañamiento, el entrenamiento, la comunicación. Yo creo que eso es core y eso hace que la adopción sea no seamless, pero sea un poquito más cercana a lo que se está ofreciendo y no se genere tanto rechazo. Está bien interesante esa perspectiva, ¿no? Te escucho, suena como pensar la perspectiva del gobierno como un habilitador más que como un elemento de control, ¿no? Donde de alguna manera le dices a las distintas áreas que de alguna manera forman parte de tu ecosistema, estoy aquí para hacerte la vida más fácil, para ayudarte a que esto Eso. fluya. Y bien interesante, y además ahora cuando lo cuentas como de, me encantó esa frase de el gobierno como una infraestructura, ¿no? Como una especie de plataforma, una serie de, voy a llamarlo artefactos que de alguna manera te limpian el camino. Hablas de Sandbox, por ejemplo. Entonces, te quisiera preguntar como, si tuvieras que pensar como en una arquitectura, pero quizás no en la arquitectura necesariamente tecnológica, ¿no? No vamos a hablar aquí quizás como de ese nivel de detalle, sino más bien como el conjunto de piezas que se unen para armar este gobierno, pero desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles tú crees que son esos dos o tres pilares que tú dices, no hay forma de que una estrategia claro, una estrategia de ecosistema de IA corporativo funcione si estos tres pilares no son sólidos? No, no sé, un buen gobierno de la infraestructura, buenas prácticas de ingeniería, qué sé yo, qué se te ocurre. La primera es seguridad. Perfecto. Seguridad por diseño es como lo primero, pero obviamente ahí siempre va a depender de la estrategia, como tipo firewall, o sea, habilito todo y voy bloqueando o bloqueo todo y voy liberando. Eso es una conversación que tendrá cada equipo de manera interna para ver cuál debiera de ser el mejor approach, porque tiene sus pros y sus contras en cualquiera de los dos diseños que se van a plantear. Entonces eso debiera ser el principal, el primero, la seguridad, porque además con temas de IA generativa igual han salido casos donde si no hay un human in the loop, al final uno como ser humano se acostumbra a que tienes un sistema, tienes un agente que va respondiendo por ti y se olvidó y se fue. Y las consecuencias pueden ser demandas legales. Ese pudiera ser un ejemplo. Entonces yo creo que la seguridad es como lo principal. En términos de arquitectura, tienen que garantizar lo que vendría siendo escalabilidad, desacoplamiento, que no haya duplicidad de esfuerzos, y aquí estoy hablando de esfuerzos tanto como de colaborador, como de horas hombres, como también de tecnologías. Porque si pongo a operar dos agentes haciendo lo mismo, entonces estoy duplicando esfuerzos también a nivel financiero. Eh, que no tiene ningún sentido. Eso por ese lado. Y hay uno también que creo que es muy, muy, muy importante, que en realidad conversa con el de seguridad y es observabilidad. O sea, al final tú puedes declarar cualquier control que garantice la securitización, pero si no tienes la observabilidad de lo que está sucediendo, te puede pasar. Suele no, ha pasado. Pero ese conversa más con el de seguridad. Y otro punto súper importante, que yo creo que es parte del mindset de que nosotros como tecnólogos hemos venido asumiendo, y es todo lo que es FinOps. O sea, nosotros tenemos que pensar de que cualquier generación de cualquier solución viene de la mano con una inversión financiera. Entonces, tengo que tener el control, tengo que tener el budget definido y moverme dentro de lo que yo tengo en la capacidad de poder operar. Qué bueno que haces ese comentario, porque mira, una de las conversaciones que vemos con más frecuencia, pareciera ser que hoy día el debate en la cabeza de algunos líderes, como organizaciones, como directorios, es una mezcla entre cómo invierto en tecnología, como cómo me subo a la ola
de IA, que aún sigue siendo costoso. Pero por otro lado, como también ajusto mis costos, ¿no? Como hemos visto una tendencia, lo acabas de mencionar, como toda esta práctica, esta disciplina de FinOps ha ganado mucha fuerza en los últimos años y no es trivial. Hemos visto organizaciones que se han encontrado con desafíos de no controlar correctamente sus costos. Entonces, mi pregunta para ti es, ya un poco lo comentabas, ¿no? Pero si puedes contarnos un poco más cómo esas dos disciplinas que si uno las mira como desde la perspectiva que las estoy poniendo ahora parecen como que van en direcciones opuestas, cómo en realidad pueden generar una buena sinergia para asegurar que de alguna manera no empezamos a disparar los costos de una manera descontrolada. ¿Cómo lo ves o cómo lo vives? ¿Cuál es tu visión? Pero el de FinOps, ¿con cuál? Con las tendencias de innovar usando GenAI, ¿no? Ah, ok. O sea, tan fácil, o sea, tan sencillo, si es solamente para probar e innovar, es como permitir una bolsa finita a través de la cual se promueva la innovación con el control correspondiente. Ahora, si nos vamos a ir a levantar un caso de uso, a empezar a desarrollar, a integrar y a productivizar, eso sí es otro mundo totalmente diferente. Eso sí tiene que pasar por un flujo correspondiente, con un flujo de priorización. Siempre va a depender, pasa mucho de que, y esto lo he visto, de que las personas piensan un problema, porque al final uno levanta puede ser un caso de uso, un caso de negocio de acuerdo a una oportunidad o a una necesidad. No siempre es así, ahora con ideas generativas como se me ocurrió y le doy. Pero hay algunos casos donde no todo se tiene que resolver con IA generativa. Entonces, ¿qué sucede? No sé, yo quiero es un agente que me haga no sé, una revisión de un documento y que me mande un correo, inventando. Entonces, existen casos, y esto lo he visto también en algunos informes, ahorita no recuerdo de cuál fue la consultora que lo vi, no lo puso tan específico, pero es más o menos lo que estaba, la idea que estaba planteando, de que, ok, realmente necesitas IA generativa cuando se puede resolver con automatización simple. Entonces, si no está ese control o no está ese criterio, de decir, pero ya va, esto no necesita guía generativa porque es lo que dicen de que utilizas una bazooka para matar una mosca. Porque eso va a requerir un esfuerzo de un desarrollo de una solución, eso va a requerir una inversión financiera donde al final pudiste haberlo resuelto de una manera muchísimo más fácil, muchísimo más sencilla y que seguramente ni siquiera vas a tener que operar en el tiempo. Porque está automatizado, lo resolviste con un batch, por ejemplo. Entonces, yo creo que para términos de innovación, yo creo puede ser habilitar budget finito, siempre con las reglas claras en el sentido de tú lo vas a utilizar pero bajo estas condiciones y ojalá me entregues estos resultados porque se pueden convertir en algo que se pueda explotar más adelante. Pero si ya hablamos de casos de uso que tienen un impacto más grande, que deben ir por otro carril, es otra metodología y otro framework totalmente diferente. Donde ya diste el espacio a la innovación, pero te diste cuenta que sí va a generar valor al negocio. Ya, súper. Entonces es clave como separar esos dos mundos, ¿no? Cuando estoy experimentando de cuando de alguna manera voy a productivizar mis soluciones a Claro. corta escala. Perfecto, está Ujú. bastante claro. Rona, ahora me gustaría darle un cambio, bueno, igual estamos un poco cortos de tiempo, pero me gustaría darle un cambio como al tenor de la conversación y hablar de un elemento que generalmente tiende a ser dejado en segundo plano, ¿no? El liderazgo en tiempos de IA. Y te quiero preguntar un poco primero de tu experiencia, ¿no? De tu experiencia en estas dos dimensiones, ¿no? Desde por un lado, tener que liderar un equipo que de alguna forma es punta de lanza en adoptar una capacidad que como industria es incipiente, que no hay tanto escrito, que de alguna manera hay mucho de ir y equivocarse, pero también como líder de una práctica en una organización que también está como partiendo, que está adoptando. ¿Cuáles han sido los desafíos ahí o cuáles son esos elementos como que han sido claves a la hora de tener que liderar un equipo sobre una disciplina que está en una etapa comparada con otras disciplinas como DevOps, quizás o Cloud, uno podría decir más o menos incipiente, ¿no? Mira, el desafío es mantenerte al día. Ok, Es mantenerte al día y no solamente uno como líder, sino que el equipo también se mantenga al día.
Entonces, generar esa dinámica donde constantemente se están planteando noticias que te dicen hacia dónde debemos ir o nuevos modelos o nuevas tecnologías. Yo creo que eso es un desafío porque como todo cambia tan rápido, yo creo que ese es el principal desafío. Y eso va aunado a que, por ejemplo, claro, en términos de liderazgo de un equipo en específico, pero cuando hablamos de una masificación, eh, el desafío es cómo le llegas a todos. Cómo tú le haces llegar a todos los miembros de una organización, independiente del tamaño, cuál es el beneficio de, no sé, hoy un día estoy utilizando un modelo, yo te recomiendo que te cambies a este por estas condiciones, por estas condiciones. Entonces, para mí en este caso, eso es un desafío. Es como cómo hacemos que sea cercano, que estemos todos alineados o todos actualizados en lo que se viene, o al menos que todos reciban el mensaje de las recomendaciones vienen siendo esas. Personalmente, es lo que yo te puedo decir que para mí es un tema que ha sido un desafío en términos de liderazgo. Súper. Y ahora justo en ese mismo espacio como líder te quiero pedir quizás como dos consejos para las personas que nos están escuchando. El primero es, quiero como tratar de limpiar como este temor de ahí de la IA le viene a quitar el trabajo a todo el mundo y más como está cambiando la forma en la que trabajamos. Por un lado es con toda esta automatización, esta idea agéntica, los asistentes de código. Efectivamente, sin duda está cambiando la forma en la que trabajamos debido a la IA, pero ¿qué habilidades consideras ahora humanas, por decirlo de alguna manera, empiezan a ser más relevantes como con la adopción de IA en los equipos, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que pasan a ser claves? Habilidades claves, o sea, yo creo que tiene que haber la curiosidad. La curiosidad es como core, core para poder, para que te mantengas en la línea y te mantengas actualizado de qué es lo que se viene. Otra habilidad que no sé si clasifica como habilidad per se, pero es no tenerle miedo al cambio. Es como, es lo que se viene. Es lo que se viene y es prepararte para lo que se viene. Y aquí habla un poquito más allá de la curiosidad, es cómo nosotros vamos a ver la IA generativa o la IA agéntica más adelante. Porque hablamos de curiosidad, hablamos de, bueno, qué es lo que se viene. Hablamos también de mantenerme actualizado, eso es importante y voy a volver a mencionar un informe que es el report de 2025 de Microsoft, que está en otros lados también, ¿no? Pero empieza como que la línea es lo que es IA agéntica, lo que es la generación de agentes y ellos dicen que en tanto tiempo la dinámica va a ser donde vamos a hacer agent boss. Entonces, sí es cierto, sí van a haber tareas que van a ser absorbidas por agentes y yo creo que ahí el consejo que yo daría es que empiecen a atreverse, empiecen a curiosear, empiecen a soltar un poco las manos y empiecen a entender de qué se viene y a ser partícipes. Porque al final este modelo de agent boss a mí sí me hace sentido y yo creo que en algunos casos también se ha evidenciado del valor y que pareciera ser que para allá vamos a ir. Entonces, nada, no nos podemos quedar atrás. Sí es mi recomendación profesional para quien hoy en día sienta, no estoy tan seguro. Súper. Sí. Clave, gracias, creo que esa recomendación es oro. Y ahora parándonos un poco en el otro extremo, ¿no? Probablemente también te consigues ahí en el entorno personas que utilizan la IA como si es magia, como que es la santa palabra, como que es la fuente exclusiva de la verdad. Y hoy día igual estamos conscientes que podría tener algunas limitaciones, que alucina, hoy menos, sí, que antes, pero que alucina, que efectivamente tiene algunos sesgos. ¿Qué recomendaciones le das a esas personas de alguna manera o cómo de alguna manera puedes ayudar a otros líderes, especialmente a incentivar como ese pensamiento crítico, ¿no? A que siga prevaleciendo el criterio por encima de cualquier cosa? O sea, yo creo que es tal cual lo que tú dices, más allá de que la alucinación vaya a llegar a cero, y yo creo que esto va más allá de la IA generativa. O sea, uno tiene que no irse al extremo, pero uno tiene que siempre validar y constatar el contenido que uno está generando.
Y cuando digo que uno está generando, es el contenido que ahora no vas a generar tú, sino que le vas a decir a alguien que te lo genere. Cuando hablan de el ecosistema de Agentbox, uno de los puntos que ellos dicen que me parece, yo creo que es una analogía súper válida, y es básicamente eh, un agente, dependiendo obviamente de la naturaleza, es un asistente, es una persona que tú tienes al lado. Entonces tú le vas a decir a esa persona, bueno, necesito esto, entrégamelo. Y si a ti te lo pide, no sé, tu líder, ojalá que la persona que lo haga en condiciones naturales como sería hoy en día, se le entrega a la persona y no lo revisa y lo reenvía. No, es lo mismo, es tal cual. O sea, solamente que en este caso no va a ser una persona, sino que va a ser un agente y tú tienes que garantizar que el contenido que se esté generando o el resultado o el output que se esté generando de lo que tú le estás pidiendo, tú lo tienes que validar. Porque si no, entonces es como, estamos muy a ciegas y eso no está bien y ahí es como en cualquier condición. Perfecto, muchísimo criterio entonces, que estupendo. Y quizás como bonus point, si hay algún líder de tecnología, de una organización, distintamente del tamaño que nos está escuchando, y justo después de esta conversación dice, efectivamente, esto es lo que se viene y quiero pegar el salto, quiero partir mañana con empezar a adoptar GenAI en mi organización. ¿Qué le diría a Rona que es lo primero que debe hacer y qué es lo primero que debe evitar? Ya. Ahí yo creo que lo mencioné como el resumen de todo. Básicamente es, si quieres, te haría la pregunta, es, ¿sabes lo que es IA? ¿Sabes lo que es IA generativa? Como esa es la base. Como entender qué es IA y cuáles son las capacidades que te ofrece una solución basada en los capabilities de IA generativa. Una vez que tú entiendas esto, quizás te va a cambiar el mindset. Quizás la primera idea que tenías va a cambiar 100%. Puede que sí, puede que no, pero bueno, yo creo que esa es la primera que va a hacer, que es la primera pregunta que se tiene que hacer. Y la segunda pregunta es, ¿para qué la quiero utilizar? Si estoy en una compañía de un rubro automovilístico, bueno, ¿qué problemas tengo yo que ahora que ya sé lo que me puede ofrecer esta tecnología pudiera resolver? Porque no es utilizar IA por IA y ya, sino si tú trabajas en una organización, tiene que estar alineada a la estrategia de esa organización. Aquí estoy hablando ya más en un aspecto, en un ámbito empresarial. Entonces, esas serían como las dos preguntas con las que yo entraría. Y en términos de recomendación, al menos lo que mencioné también anteriormente, no nos enfoquemos en la tecnología. Hay criterios y aspectos que se tienen que también revisar, garantizar, validar, levantar, observar, etc., 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 y es todo lo que está asociado a seguridad, a arquitectura, a seguridad. Es como, no vea que no se enfoquen solamente en la tecnología, porque además la tecnología va cambiando todo el día. Entonces, más bien tienes que ir generando ese mecanismo donde te vas a tener que mantener actualizado. Súper, súper, clarísimo. Muchísimas gracias, Rona. Bueno, Rona, ya nos estamos acercando al final del episodio. A nosotros nos gusta siempre dejar un espacio para conocer a nuestros invitados más allá de su profesión, ¿no? Entonces, la pregunta para ti en este momento es, ¿qué le gusta hacer a Rona cuando no está liderando la estrategia de GenAI Ah. de la corporación? Eh, Me gusta estar con mi familia, me gusta mucho hacer ejercicios outdoor, como subir el cerro. También me gusta mucho hacer yoga. Creo que la yoga, bueno, igual la gente entiende yoga como solo meditar, pero no, hay N cantidad de sabores de yoga y al menos la que yo hago es bien fuerte físicamente. Es ¿cómo es? Ay, se me olvidó la palabra. Calistenia. Pero bueno, calistenia, es tipo calistenia. Y bueno, leer, pero más que todo estar con mi familia y hacer ejercicio, y mis amigos, y hacer ejercicios outdoor. Estupendo. Muchas gracias, Rona, por compartir eso. Rona, muchísimas gracias por esta conversación, no solamente por como compartirnos tu experiencia y tus conocimientos sobre ella, sino también por invitarnos a reflexionar y a perseguir como estas estrategias con criterio y de alguna manera con mucha claridad. Así que nada, te queremos agradecer muchas veces. Eres bienvenida a cualquier otro episodio en que tengamos algún tema interesante para conversar. No sé si quieres como algunas palabras finales para quienes nos están escuchando. Mira, la IA generativa se viene, la recomendación estemos preparados, conozcamos más, no tengamos miedo, y es atreverse, pero obviamente con justamente lo que tú comentaste, con un criterio,
con criterio, teniendo en cuenta que es algo más 360, más que algo solamente que la tecnología. Entonces es como atrévanse y empiecen a montarse en el carro. Súper. Muchísimas gracias, Rona. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, si este episodio te dejó pensando, entonces valió definitivamente la pena. Y nos vemos en el próximo episodio de Dynamic Devs. Gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.